parece realmente un exceso de parte de la Fiscalía y es un ensañamiento con el señor Pepeca. Pero Pablo, es como una relación de padre e hija. ¿Qué calidad política vamos a hacer con un señor de 81 años que está muy enfermo y que simplemente le alegramos la vida porque su familia no está con él? Es un ensañamiento a una persona de 81 años de edad, a cual yo he visitado hace más de 2 meses atrás. ¿Cree que el presidente de la República esté detrás de esto? A mí me parece que hay una extrañísima coincidencia, que justamente días después de que hemos renunciado a la bancada del gobierno, ocurra eso. Creo que aquí la Fiscalía tiene que dar una muestra de independencia y sobre todo de cordura. Aquí no se está buscando la justicia, aquí se está buscando perjudicar personalmente a alguien en un ensañamiento personal que nosotros denunciamos. Esto realmente suena a ensañamiento y a maldad. Bienvenidos a Contacto, son ustedes en sintonía de Canal N. Con estas declaraciones fortísimas, tanto de Carlos Bruz como de la vicepresidenta Mercedes Arauz, empezamos el día de hoy. Son declaraciones que hemos escuchado una y otra vez en los medios. Y la primera pregunta que tenemos que hacerle a la señora vicepresidenta, que nos honra con su presencia esa noche, es ¿cómo calificaría la conducta de los fiscales a la hora de presentar esta solicitud para que el señor Kuczynski sea trasladado a una prisión común? Como lo dije en la mañana, me resulta como un ensañamiento con la persona, una persona adulta mayor que tiene casi 81 años, que está enfermo, realmente está enfermo, y que solo ha recibido la visita de amigos. Es un señor que está solo. Y han hecho ciertos actos bien sorpresivos, ¿no? Por ejemplo, incautarle sin permiso a un juez la lista de las personas que asisten, que es una lista que tienen los policías, ¿no? Y publicarla y qué sé yo, ¿no? O sea, son cosas bien extrañas y además atarla a actos políticos. O sea, el que yo haya renunciado, que lo aten al acto político de mi renuncia, es absurdo. O sea, es un acto que yo he tomado por mí misma. Es más, he hecho declaraciones diciendo que el presidente Kuczynski se enteró después de que yo hice esa renuncia. Ahora, alejémonos un poquito del presidente Kuczynski para acercarnos a usted. Usted es la vicepresidenta del Perú y es la segunda persona más importante del Poder Ejecutivo. ¿Se siente así? Yo soy una peruana, simplemente, que trabaja por su patria. Y por eso he venido a trabajar para ello, porque amo mi país. ¿Desde el Poder Ejecutivo hay alguna especie de ensañamiento, de hostigamiento para con su trabajo? Bueno, ha habido este problema con trabajadores míos, ¿no? Y en particular con mi asesor de prensa, que me sorprende, un despido que para mí parece arbitrario. Yo soy la que da la conformidad de su gestión. Y ahí me preocupa, ¿no? Porque ahora vamos a entrar a ese tema en particular, pero yo quería preguntarle cómo se siente y en qué momento empezó esta relación tan friccionada con el señor Vizcarra. O sea, yo le expliqué mi posición después de 28 de julio, decirle que no estaba de acuerdo, ¿no? Y que yo seguía firme en mi mirada de que el presidente Vizcarra debe terminar su mandato tal cual ha sido hecho por el pueblo, ¿no? O sea, el mandato que nos dieron fue hasta el 2021 y también debe ser lo mismo para los congresistas. ¿Por qué? Porque la Constitución no se puede estar cambiando porque de repente pues a un presidente se le ocurre cambiarle los plazos porque de repente siente que no puede lidiar con el Congreso, como ha sucedido ahora, ¿Usted ¿no? siente que eso es lo que le pasa al señor Vizcarra, que no puede lidiar con el Congreso? Bueno, es que es muy difícil lidiar con el Congreso, nadie lo duda, ¿no? Pero no es un arreglo que surja y que lo puedas hacer, porque, digamos, mañana o pasado mañana hay un nuevo presidente electo y él decide que, porque es popular, puede extender el plazo, como ha sucedido en otros países de nuestro continente, ¿no? Eso ¿Y usted teme que eso pueda suceder? Claro, el hecho de aceptar algo así, ¿no? Da pie a que eso suceda. No se puede cambiar la Constitución, salvo que le hagan mejoras, ¿no? Realmente, pero para hacer este tipo de cambios tiene que haber consensos muy fuertes, desarrollados por el propio Congreso, como sucedió en la época de que fue el presidente Paniagua, después de la caída de Fujimori. Había una renuncia de Fujimori, los congresistas se pusieron de acuerdo,
con observadores internacionales. Es todo un escenario totalmente diferente al que tenemos ahora. Ahora hay simplemente un choque permanente, es verdad, entre Ejecutivo y Legislativo, pero hay que encontrar los puentes. Y yo me ofrecí, inclusive para ser aquella persona que puede establecer esos puentes, ¿no? De repente no les gustaría que yo fuera yo, pero igual insisto que ese es el único camino real y honesto para que la población sienta que tanto el Ejecutivo como el Legislativo está trabajando para la población, para el pueblo. Vamos a entrar a los documentos que dan fe de lo sucedido, pero antes quiero hacerle una pregunta. Después de esta conversación en la que usted le dice al señor Vizcarra que no está de acuerdo con lo dicho en el mensaje presidencial y que él debe respetar el mandato constitucional y llegar al 2021, ¿ha vuelto a hablar con él? No. ¿Ha tratado? Lo he llamado el día viernes, no me ha devuelto la llamada, entonces no he vuelto a hablar con él. ¿Y tiene alguna intención de volver a tratar o ya lo va a dejar ahí? En este momento, por las cosas que han pasado, la verdad, de repente le ha disgustado mi salida de la bancada, que es por otros motivos, pero bueno, yo no voy a cambiar mis posturas, ¿no? Si la vicepresidenta de un país llama al presidente y el presidente no le contesta, ¿usted cómo lo toma? No sé, pues eso lo puede calificar el público, no tengo por qué calificarlo yo. Bien, vamos a revisar juntos los dos documentos que hoy han circulado por todas las redacciones. Este primero es el pedido que hace el señor fiscal José Domingo Pérez con la finalidad de revocar la medida de arresto domiciliario del señor Kuczynski. Y paso a leer los motivos por los cuales se ha decidido en Fiscalía revocar o intentar revocar, porque esto depende de un juez, la medida. El señor Kuczynski habría incurrido en B, la prohibición de comunicación con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público. D, se comieron la C, la prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble en donde se llevará a cabo la detención domiciliaria. E, la prohibición de realizar actividad política directa o indirectamente. Y ahí en aquí tenemos el cuaderno de visitas y evidentemente hay personas que lo han ido a visitar que han tenido pues una importancia política sin duda, pero la pregunta que yo quiero hacerle es ¿cuál es la certeza de que todas estas visitas que ha recibido el señor Kuczynski tienen un corte político? No sé, o sea, solo por ser yo la persona que soy una política, o exministros que somos sus amigos, o congresistas de la República que son sus amigos, no sé cuál es la razón política. O sea, creo que lo escuché a una doctora abogada esta mañana que decía el tema de que la conversación política no depende de las personas, o sea, o del rango que tengan las personas, ¿no? Sino del hecho concreto de qué cosa es la conversación política. Yo no he hablado de cosas de esa naturaleza, o sea, porque lo que dicen acá es que porque yo tomé la decisión, condición a la que ha renunciado, o sea, ser miembro de la bancada de Peruanos por el Cambio, que además dice que es con error, ¿no? Porque yo no soy miembro del partido Peruanos por el Cambio, pero bueno, es la bancada, ¿no? He renunciado el jueves 15 de presente y según informaciones periodísticas, ¿no? Usted lo visitó el 12. Yo lo visité el 12 y que por lo tanto se infiere de que como yo he renunciado, miren la conexión, ¿no? Se infiere de que hay una relación política con él, ¿no? Correcto, y aquí también detalla otra cuestión, eso yo a un alumno lo jalaría, ¿no? O sea, no puedes inferir sobre ningún sustento sólido. En ese sentido también se imputa aquí lo siguiente. Dice, reuniones de Pedro Pablo Kuczynski de Bodart con Mercedes Arauz Fernández. Hay un inciso que va sobre usted específicamente. Y dice, 9 reuniones con la persona de Mercedes Arauz Fernández en el domicilio ubicado en la calle Choquehuanca, en San Isidro, en fechas y horas que detalla el cuadro anterior, lo hemos visto. Quien es un hecho público y notorio, es la vicepresidenta de la República en la actualidad y hasta hace algunos días congresista
por la bancada de Peruanos por el Cambio que lideraba el imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard, condición a la que ha renunciado el 15 de agosto, según fuentes e informaciones periodísticas. Y aquí viene lo que usted señala y está de manera literal. Dice, lo cual hace inferir que las constantes reuniones con el investigado Kuczynski Godard en su domicilio de arresto domiciliario, incluso 3 días antes de la renuncia de Arao Fernández, esto es el 12 de agosto del presente año, estarían referidas a actividades políticas directas o indirectas de la agrupación política Peruanos por el Cambio en el Congreso de la República. Lo cual significa que desde cualquier punto de vista, que las mismas tienen que ver con la actividad política que viene realizando el imputado Kuczynski Godard, incumpliendo las reglas de conducta antes mencionadas. Bueno, lo que me queda claro es que el señor de humanidad tiene 0, ¿no? O sea, se refiere al señor fiscal. Al señor fiscal, pues porque yo voy a ver una persona a la que trato casi como un papá. He estado acompañándolo en todo momento, antes y después de que le dijeran que tenía que tener esa presión domiciliaria. He estado en la prefectura, voy con con seguridad del Estado, abiertamente a la luz del día. Yo no me ando escondiendo para llegar a él, no meto el carro a escondidas. No, yo voy, lo hago abiertamente. Y lo he contado a la prensa varias veces. Cuando me han preguntado, ¿y usted habla con...? Sí, yo hablo, lo visito. O sea, ¿por qué no me tomaron presa o dijeron que yo estaba haciendo una actividad política en ese momento? O sea, lo ata a un hecho concreto, que es mi renuncia a un partido. O sea, antes de eso, ¿por qué no me tomaron presa? Yo vuelvo a insistir, por humanidad, porque soy solidaria con el amigo. Y si no puedo ser solidaria con un amigo, ya no entiendo qué cosa puede ser un presidente de la República o una vicepresidenta. Cuando el señor fiscal usa el verbo colegir, ¿en qué se basa para saber que usted y el señor Kuczynski hablaron de política? ¿Hay un policía en la casa, alguien de seguridad del Estado, alguien que puede informar? Dentro de las áreas donde conversamos, no. O sea, están afuera, ¿no? No hay nadie que está, a no ser que esté grabando, pues porque yo no sé qué cosa puede decir que yo he conversado con él. O sea, yo hablo con él de temas económicos, de temas familiares, de él, de su salud. Y también puedo hablar de temas políticos como hablaría con mi hermana, contigo, con cualquiera. Pero yo no estoy haciendo un tema de políticas o de confabulaciones o cosas con el señor Kuczynski, porque el señor Kuczynski ya es abiertamente un hombre retirado de la política y que está dedicado a su defensa personal, ¿no? Aquí hay que apuntar un asunto que explicó con solvencia hace un momento en esta mesa el doctor Nakazaki, que es que la prisión domiciliaria tiene como condición sine qua non, como dicen los abogados, que solo puede darse si la persona es mayor de 80 años. La enfermedad es un agravante, digamos, pero la condición es de 80 años. Y lo que me dice el señor Nakazaki y otros penalistas con los que he conversado el día de hoy es que la única manera de revocar la prisión preventiva es que se pruebe que desde el domicilio se están pues urdiendo planes políticos. No hay nada y aquí se suma a lo que ya le mencioné, reuniones privadas del señor Kuczynski Godard con otras personas vinculadas a la actividad política. Vanesita, no sé si tenemos este cuadro, es el último ya, y si no lo tenemos lo leo porque este es cortito y no hay problema. Dice, asimismo cabe indicar que estas reuniones en el domicilio del señor Kuczynski no se limitan a la vicepresidenta, sino también han ido congresistas como, por ejemplo, Gilbert Violeta, Carlos Brus, y etcétera, etcétera, una serie de personas que lo acompañaron. Yo te quiero mostrar un etcétera que es bien delicado. Habla de 2 señoras que son trabajadoras sociales del Congreso trayendo boletas de pago con un ingreso vehicular, ¿no? Con una placa. Es decir, el señor parece que no sabe que un presidente de la República tiene una pensión vitalicia y que la paga el Congreso. Entonces, las señoras están cumpliendo su trabajo de entregar la pensión vitalicia que le corresponde como expresidente de la República. Entonces, ¿eso es una reunión política? Porque son miembros del Congreso, porque son trabajadoras sociales del Congreso. Y después menciona personas que, ya pues, para reírse, ¿no? El señor Enrique Iglesias, asesor de la Unión Europea, probablemente no sabe que el señor Enrique Iglesias, que tiene casi 90 años, es un connotado economista uruguayo que ha sido presidente de la CEPAL, del BID y muchas organizaciones,
Y es amigo de PPK porque, digamos, dada la Son relativamente coetáneos. contemporáneos, exacto, y se conocen a lo largo de la vida. Y el señor viene a Lima y dice, voy a visitar a mi amigo. ¿Eso otra vez es visita política? Y excongresistas o congresistas como Bruce o Violeta, somos sus amigos. O como los exministros, somos sus amigos. El señor, por razones de salud y por el hecho que está tan solo, necesita amigos que lo visiten y conversen con él. Estas no son reuniones sociales porque tendría una reunión social, una fiesta, ¿no? O reuniones políticas, que además no está mal, porque podría pasar, porque él no está acusado de nada, digamos, él no es culpable de nada. ¿Okay? Él es todavía un investigado. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ha habido varios candidatos, si no te acuerdas mal, hubo un candidato a la República en el 2016 que venía de haber sido gobernador ¿cómo se llama?, de Cajamarca, que estaba detenido en detención preliminar y postuló a ser presidente de la República. Entonces, es un absurdo que le quieran quitar, siendo todavía la presunción de inocencia lo que vale, ¿no?, los derechos básicos de un ciudadano, sus derechos políticos. Ahora, y además en este país, incluso quienes ya han sido condenados, el único derecho que pierden es el voto. Así es. Pueden recibir visitas en prisión de quien quieran, hacer, claro, esto dentro de ciertos cánones. Y ¿no? yo, si quisiera, podría ir a visitar a cualquier persona que esté en la cárcel ya condenada también, porque soy congresista de la República y puedo hacerlo a cualquier momento, a cualquier hora. Ese derecho ¿Y usted siente está que marcado por la ley. ¿Usted siente que con este documento básicamente le están diciendo que no vaya más? ¿Va usted a volver a ir a visitar a Quiero PPK? volverlo a visitar, pero creo que por prudencia tengo que cuidar al presidente y no lo puedo ir a visitar, ¿no? Por él. Por él. Pero si por usted fuera, iría. Yo iría, claro. Porque Ahora, es mi amigo, vuelvo a insistir. Dígame una cosa, el señor Bruce, con usted al costado, hoy dijo algo que sin duda llamó a suspicacia. Dijo, renunciamos a la bancada y, oh sorpresa, 3 días después, ¡pum! ¿De dónde viene esto? No sé, no ¿Qué tengo cree idea. usted? Porque, o ¿Tiene sea, que ya tener lo que- alguna elucubración, alguna teoría? O sea, lo que pasa es que no lo entiendo el fiscal, ¿no? Él está diciendo de que yo puedo tener la capacidad de influir en el Ministerio Público o en el Poder Judicial para cambiar la ruta de la investigación del presidente Kuczynski. Ok, si yo tuviera ese poder, está diciendo que en mi condición de vicepresidenta de la República puedo hacerlo, o sea, el Poder Ejecutivo puede influir en las decisiones del Ministerio Público, en sus decisiones. Delicado, ¿no? Porque o sea, eso es lo que él está infiriendo diciendo. que ha pasado ya. Sí, pues, o sea, es contradictorio, ¿no? ¿Y a usted le parece que esa inferencia lleva al presidente Vizcarra? Yo espero que no, obviamente que no. Yo creo que el presidente Vizcarra no se debe inmiscuir y él siempre ha hablado de la independencia de las instituciones, o sea, que Pero si algo hemos confío en aprendido eso, los peruanos ¿no? con el tiempo es que los políticos dicen una cosa y no necesariamente la Bueno, piensan o para la hacen. mí, yo, mientras no tenga pruebas, yo no puedo hacer acusaciones de esa naturaleza. Lo que te puedo decir es que ese es lo que él dice, el señor fiscal, o sea, es contradictorio consigo mismo, ¿no? Correcto. Ahora, hay un tema más que quería preguntarle sobre este documento que el señor fiscal manda, porque el señor fiscal dice que usted es testigo en el proceso que se sigue contra Keiko Fujimori y que por tanto las visitas que usted celebrara con el señor Kuczynski podrían interferir en el proceso con Keiko Fujimori. No entiendo. No sé cómo, además, o sea, lo de Keiko Fujimori yo ya di mi testimonio y mi testimonio se relaciona al hecho de que tuve conversaciones políticas cuando yo ejercía el cargo de presidente del Consejo de Ministros con una persona relacionada con la señora Keiko Fujimori buscando el diálogo político, que es lo que hacen los políticos, o sea, dialogar para buscar soluciones políticas para darle servicios al ciudadano. ¿No? El arte de la política es conversar, no es digamos, ser enemigo del otro y no hablarse, sino no puedes lograr las cosas, no puedes consensuar, que es lo que uno sueña cuando entra en política. ¿Para qué el consenso? Para dar los mejores servicios, como digo, al ciudadano. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque ¿qué tiene que ver con el caso del presidente Kuczynski, que es el caso de Westfield y First Capital? O sea, hasta donde nosotros entendíamos lo que dice esa restricción, que además ya sí está en casación, según lo que ha dicho el doctor Nakazaki, es que era referido a interferencias con el caso del señor Kuczynski, no otros casos, pues, porque hay miles de casos de investigación en los cuales puedo estar testigo. Entonces ahora yo voy a tener temor de hablar con cualquier persona porque va a resultar que
puede inferirse de que estoy interfiriendo en el caso porque soy testigo de eso. Y mi pregunta regresa al Horrible. comienzo, ¿por qué hacerlo ahora? 8 visitas y ¡boom! Mandamos el documento. 8 visitas que ellos han registrado y han captado, porque yo he visitado al presidente muchas otras veces, como digo, desde que estaba en la prefectura, la clínica y en su O sea, casa. lo ha visitado más veces. Creo que sí. Entonces la policía no ha hecho bien su chamba. No sé, pero no sé si han registrado todos, pero yo he estado en la clínica, he estado en la prefectura y abiertamente, no me he ocultado, o sea, las cámaras de televisión me filmaban. Ahora, hablemos un poquito sobre el otro tema que la incomodó sobremanera y que prometí hablar más adelante. Su jefe de prensa, el señor Carlos Paredes, que es un periodista conocido y ha publicado varios libros de investigación en el medio, ha publicado una carta de 2 páginas renunciando. Él no la ha publicado, la han filtrado. La han filtrado. Debe ser el personaje, ¿no? Porque pero ahí se solamente escribió. hay 2 párrafos que yo quiero leer porque siendo el asesor de prensa de la vicepresidenta de la República, no es una bicoca lo que dice. Dice que el estado del régimen que atenta contra la seguridad jurídica y el estado de derecho de un país, al violar un contrato que es ley entre las partes, hago esta afirmación categórica porque he sido víctima directa de una arbitrariedad consumada. Dice que esto es una venganza política y en la parte final, y aquí sí lo quiero leer completo, dice: una sociedad democrática no puede construirse sobre la base de la arbitrariedad, el abuso de poder, la venganza política e intolerancia a la discrepancia democrática. Esas son conductas que no estoy dispuesto a aceptar como ciudadano. ¿Suscribe? Bueno, es su impresión y está bien afectado también. Pero efectivamente sí ha habido, desde mi punto de vista, un abuso de autoridad de las personas que administran el personal dentro de la casa, el Palacio de Gobierno, al hacer un despido que no, para mí es arbitrario, ¿no? Entonces, ahora, dígame eso usted está una cosa. mal, ¿no? Si nosotros vemos el organigrama del Poder Ejecutivo, está el presidente, después está usted. ¿Quién podría tomar decisiones sobre su despacho? O sea, yo doy la conformidad por los servicios y paso el reporte a las oficinas respectivas de recursos humanos y Secretaría General, ¿no? Subsecretaría General, que hacen los pagos respectivos, ¿no? Entonces, espero que esas personas no tomen decisiones arbitrarias, pues, ¿no? Sobre el personal que trabaja conmigo. Y eso ha sido un poco el malestar que tuve el día viernes y que, bueno, continúa, ¿no? Porque han mandado un documento que no lo he terminado de revisar, en donde dice que mi personal no entregó determinados informes. Ellos han entregado todos los informes a la fecha y yo espero que uno de ellos está en descanso postnatal. Entonces, no entiendo qué cosa adicional le pidieron y no nos informaron que tenían que entregar, dicho sea de paso, porque nadie está informado que había un informe adicional. Ni Ahora, ellos ni yo. Su asesor de prensa dice que esta es una venganza política. ¿Usted Bueno, en ese extremo lo cree? Yo creo que es su apreciación personal y agradezco que sea tan preocupado por mí. Yo espero que eso no sea verdad. Pero admite la posibilidad que sea cierto. Yo espero que no sea verdad. Bien, el presidente Vizcarra, cuando el señor Kuczynski era presidente y la renuncia o la vacancia sonaban con especial ímpetu, fue cuestionado por la prensa, se le preguntó en más de una ocasión si es que él renunciaría junto con usted para poner al Congreso en jaque, digamos. Y su respuesta fue clara. Él dijo que él iba a respetar el mandato que el pueblo le había dado y que la Constitución del 93 recogía y que el gobierno iba hasta el 2021. ¿Usted piensa lo mismo? Mira, yo he planteado desde el inicio que se hizo este pedido de reforma por parte del presidente, que él tiene el derecho de pedirlo, pero eso va a tener que debatirse en el Congreso de todas maneras. Pero mi postura ha sido siempre la misma, que el presidente debe continuar su mandato hasta el 2021, así como lo debe hacer el Congreso de la República. Entonces no tengo por qué ponerme en situaciones, escenarios que no lo espero, porque además creo que no hay ni vacancia de por medio posible, porque no hay nada objetivo que lleve a la vacancia. Tampoco va a renunciar el presidente, le ha dicho que no va a renunciar. Entonces no hay razones para pensar en eso. Eso el día de hoy, pero por ejemplo, el señor Vicente Ceballos ya está apurando al Congreso para que discutan el tema del referéndum. Y ahí hay un problema, que es que el referéndum iría
sobre el adelanto de elecciones que está consagrado en la Constitución como un periodo de 5 años. Y el segundo párrafo del artículo 206 de la Constitución dice que el presidente no puede modificar la Constitución. Esa es causal de vacancia. En el caso hipotético negado, y esperemos que no suceda, porque yo también creo en la democracia y en el republicanismo, que el presidente sea vacado, ¿usted cumpliría con el mandato constitucional? Yo, como vuelvo a decir, soy respetuosa de la Constitución y en segundo lugar, por lo mismo, considero que no debemos cambiarla. No es un tema que deba suceder porque genera mucha inestabilidad para nuestro país, para poder hacer acciones de todo tipo, de inversiones, casarse, todo eso dentro de un marco donde no hay estabilidad. Lo que me acaba de decir de forma muy elegante es que usted suscribe la Constitución. Yo he dicho que hay que cumplir con el mandato que nos ha dado la Constitución y el presidente, por lo tanto, debe culminar su mandato el 2021. Muy bien. A veces los silencios son igual de elocuentes que las palabras. Muchas gracias, Mercedes Arauz, vicepresidenta del Perú, por habernos acompañado esta noche. Sé que son días difíciles, pero son días difíciles para todo el Perú en realidad, y escucharla nos ayuda a entender mejor lo que sucede tras bambalinas. Tenga usted buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte comercial, señores, y regresamos con Abel Salinas, que también fue ministro del señor Kuczynski y también está en esta lista de los visitadores. No se muevan. Bienvenidos de vuelta, estamos ya con Abel Salinas. El doctor ha sido ministro de Salud de este quinquenio y queríamos un poco repasar las preguntas que le hemos hecho a la vicepresidenta, porque en menor medida, siendo él ya un ex ministro y no es congresista, está también imbuido en esta lista que el fiscal ha enviado como prueba de que el señor está haciendo actividad política. Y se infiere que, como usted ha tenido una larga trayectoria política más vinculada al APRA que al PPCaucismo, habría habido ahí algún tipo de, qué sé yo, de conversación o de argumento político. Ahí tenemos en pantalla, gracias, Vane, la visita que usted le presenta al señor Kuczynski. Sí, correcto. Gracias y buenas noches. Gracias por venir, don Abel. No, con todo gusto. En realidad es cierto, quiero decir además que son más visitas, inclusive las que están ahí, parece que se ha tomado una parte reciente. O sea, me dice lo mismo que dijo la señora Arauz, porque la señora Arauz hace un momentito, no sé si escuchó, sí, claro, dijo que aquí se consignan 9 visitas, y han dicho que son mucho más. Sí. Bueno, ¿usted cuántas veces lo visitó al ojo por ciento? No, definitivamente son mucho más que las que están ahí. Inclusive yo lo visitaba desde el año pasado, lo visité en la prefectura en aquella... ¿Más de 10? No creo que sean tantas, pero evidentemente las que he visto registradas son 2 de las últimas semanas, de los par de meses atrás. Como que no hubiera habido tiempo de revisar todos los cuadernos de visitas, probablemente. Y digo esto, y tal vez vale la pena aclarar que han sido visitas a título personal. Y lo quiero decir claramente porque ya un poco en esta imaginación del fiscal Pérez, aquí no hay ninguna vinculación con el partido aprista. Es decir, yo he ido a título personal honrando una amistad que cultivé precisamente al interior del gabinete, invitado por la premier Arauz y naturalmente por el propio presidente. Y entonces, en virtud de eso, y por un tema humanitario naturalmente, yo lo visito. Lo he visitado muchas veces más. Le hago la misma pregunta que le hice a la vicepresidenta. Dado que se ha filtrado este documento, ¿usted volvería a visitarlo? Desde luego. Lo único que me preocuparía es que esto pudiera perjudicarlo de alguna manera al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Quiero decir además, sin ser abogado, y la sola lectura de este requerimiento es bastante poco convincente y consecuente, porque no basta decir y suponer, en el caso mío, por ejemplo, para no extenderme a otros, que tenía una connotación política la visita. Bueno, entonces tiene que demostrar el hecho, qué cosa conversé entonces políticamente, qué actividad hice, qué planeé. Porque si no, yo puedo acusar a cualquier persona de que se reúne en la calle de estar conspirando. En consecuencia, a mí me parece este es un tema sumamente delicado
que me causa, como seguramente a muchos peruanos de buena fe, pues nos causa fastidio y, ¿por qué no decir, más allá de no quiero exagerar, pero nos despierta suspicacias? Hablando de esas suspicacias, hoy el señor Carlos Brus dijo que renuncian la doctora Choquehuanca, la señora vicepresidenta y él mismo, y 3 días después, ¡bum! Y el asesor de prensa, Carlos Paredes, de Mercedes Arauz, que además es su mano derecha, dice que eso se trata de una venganza política. ¿Usted lo considera así? Mire, yo puedo decir varias cosas. Primero, es cierto que me llama la atención que las visitas de los cuadernos que se exhiben en este requerimiento sean acotadas a un tiempo muy corto. Podrían haberse extendido a todas las visitas que ha tenido durante mucho más tiempo. Segundo, sí me llama la atención que aparezcan pocos días después este requerimiento de las renuncias de la congresista, de la vicepresidenta Arauz, del congresista Brus, etcétera, que terminan desbalanceando y casi aniquilando la bancada oficialista, que tuvo que recurrir a otra congresista para no perder la legitimidad. Me llama la atención, es cierto, que ocurran este tipo de cosas con el equipo de asesor y del equipo de trabajo del despacho de la vicepresidencia. No solamente el asesor, el señor Carlos Paredes, me parece que hay otras personas más que habrá que determinar. De manera que claro que llaman la atención. Y a esto yo le sumo algo más. Recordemos que el trabajo de los fiscales, del fiscal Pérez, del encargado, del fiscal Vela, encargados de este tema de Lavajato, etcétera, de Odebrecht, ha sido cuestionado en las últimas semanas fuertemente. Y a todos los peruanos nos queda la duda de que si este trabajo era realmente completo o estaba focalizado, o por qué no decirlo, estaba orientado a algo. ¿Usted cree que está orientado a algo? Bueno, es que las evidencias son claras. Miren cuántas cosas quedaron fuera. Ahora estamos tratando de ver si es que se puede completar, ampliar la investigación. Le pido un favor, guíenos a través del camino de las evidencias que se dejaron fuera para poder entender su punto. Por ejemplo, solamente se hablan en el convenio de colaboración de 4 empresas, ¿cierto? Cuando ahora sabemos que hay... De 4 obras. De 4 obras, y ahora vemos que hay más obras, que luego se han comenzado a incorporar. Tenemos incongruencias hasta entre el propio presidente y los fiscales en cuanto a la devolución o no de 500 y pico millones de soles. Es decir, yo creo que aquí, y yo hace varias semanas en alguna entrevista inclusive decía y creía que los fiscales ya deberían ser relevados de esos cargos. Y permítame aquí una pregunta. ¿Cree usted que este es un intento por virar miradas, por hacer que la gente vea a otro lado? La verdad, yo he estado haciendo lectura hace pocos minutos acerca de la carta que publica el señor Paredes, y la verdad que llama la atención. Hace un buen tiempo que tenemos un tema que nos hace sospechar muchas cosas a los peruanos de lo que está pasando con la institucionalidad del país. Hasta el mismo adelanto de elecciones, que aparentemente parecía una buena salida, se hace inviable y por demás lo vemos inconveniente. En consecuencia, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo con el país? Y este tipo de cosas, naturalmente, lamento que recaigan fundamentalmente en 2 personas. Creo que el primer agraviado es el presidente Kuczynski, un hombre de 81 años, con una afección cardíaca, y yo no soy su médico, pero tampoco dejo de ver, Mijael, una persona de 81 años está por encima de la esperanza de vida promedio en el Perú, y en consecuencia tiene una afección, y inclusive yo algunas veces le recomendé, le dije, oiga, presidente, usted tiene que hacer más reposo, hasta le convendría estar internado, porque como médico lo veo, es evidente que anda con una insuficiencia cardíaca. Permítame terminar la entrevista hablando de este tema, porque usted me dice que ha visitado al señor Kuczynski muchas más veces de las 2 consignadas en este actuado de la Fiscalía, y yo quería saber
Yo sé que usted no es su médico de cabecera ni su médico tratante, pero ¿cómo ve la salud del presidente Kuczynski? En términos generales, ¿cómo lo ve de ánimo y de salud? Bueno, definitivamente siempre lo encontré preocupado como cualquier persona con tantas investigaciones, etcétera. Estaba preocupado por eso. Es un hombre mayor y siempre yo cuidadoso de ver cómo estaba su tema cardíaco, siempre le pregunté por eso. Él siempre decía que no, ya me siento mejor, pero eso no es un tema válido. En realidad es una persona de riesgo inminente en su salud. Eso nadie podría decir lo contrario, no se podría poner en duda. Se lo digo como médico. Doctor, ha sido usted muy generoso por venir, su presencia siempre nos ilustra en varios temas. Muchas gracias. Le agradezco mucho por haber venido. Señores, hacemos ahora un corte comercial y regresamos con Juan Cheput para profundizar en el análisis y enfocarnos en el Congreso, que también anda en el tío vivo de la coyuntura. No se muevan. Bien, estamos de vuelta y nos queda todavía un tercio del programa y estamos con Juan Cheput, congresista de la República, y además una voz siempre informada de lo que pasa en el hemiciclo. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Cómo está, Mijael? Muchas gracias. Gracias por venir. A ver, empecemos por las comisiones. El día de ayer, a mediodía, terminó la tormenta que se había iniciado por ver quiénes controlaban las comisiones. ¿Usted se siente cómodo con cómo ha quedado la repartición de poder con este nuevo escenario con tantas bancadas? Yo diría que sí, porque se está respetando el criterio de proporcionalidad que muchas veces la gente no entiende. El fujimorismo ya no tiene 73 parlamentarios, sino 54, por lo tanto ya no tiene mayoría absoluta. En la política algunas veces se dan alianzas circunstanciales y en otros casos disidencias notorias, así según el proyecto de ley que se presente. ¿Podría ser el caso de Yesenia Ponce? Bueno, el caso de Yesenia Ponce es distinto. Pero es una disidencia notoria, ¿no? Claro. En ese caso yo lo veo como una persona que lamentablemente tiene que enfrentar todavía procesos en el Parlamento y que ha sido forzada a renunciar a una bancada para permanecer en otra, simplemente para garantizar la vigencia de Peronos por el Cambio. Entonces es una cuestión totalmente sui generis, una cuestión que desde mi punto de vista no tiene lógica y que solo obedecería a un mandato superior. Y yo no tengo ninguna duda en que ese mandato superior viene de Palacio de Gobierno. Yesenia Ponce... ¿Está hablando usted del presidente Vizcarra? Por supuesto, o de alguien allegado a él. Ahora, pero vamos a entender esto. ¿El presidente Vizcarra habría mandado a Yesenia Ponce a cambiarse de partido? Claro, o algún allegado a él. Yo estoy absolutamente seguro, y lo subrayo, que Yesenia Ponce no habría renunciado a la agrupación en la cual estaba si es que no existe de por medio un mandato superior, o una exigencia o un pedido, a ese nivel. Si se lo pide Sergio Dávila, Alberto Oliva, Clemente Flores, no lo hace. Entonces, o Jorge Meléndez, ella simplemente renuncia y en 45 minutos ya firma su carta para irse a otro partido, y eso solamente es producto de una exigencia superior. ¿Y si no es el presidente, de quién podría ser? Bueno, yo creo que todo apunta al presidente de la República, porque se ha dicho por ahí, y han salido audios, inclusive en Cuarto Poder, que señalan pues la gran amistad que existe con el presidente de la República. No habría nada malo en que el presidente se lo pida, el problema es que se niegan a sincerar la situación. Y eso es lo terrible para el país, de que existe un presidente que no defiende públicamente sus posiciones políticas y utiliza el mecanismo de la ambigüedad para que la ciudadanía forme opinión en un sentido u otro, porque nada significaría nada negativo si es que el presidente de la República, por ejemplo, o algún allegado a él, o un ministro dijera, bueno, sí, nosotros hablamos con Yesenia Ponce o los propios parlamentarios de Peronos por el Cambio para que conformara parte de nuestra comisión, pero no, juegan con la ambigüedad, con el doble mensaje, salen a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, pero sin embargo están contentos con mantener la Comisión de Economía, y esa forma de hacer política es la que intoxica el ambiente en estos momentos en el país, de que existe un presidente de que no es sincero, de que tiene un doble mensaje, de que utiliza venganzas menores, ¿no? Le quita a un asesor principal a la presidenta Mercedes Arauz, a Carlos Paredes. ¿Ese fue un desliz freudiano? Le acaba de decir presidenta. No, a la vicepresidenta. Bueno, en todo caso podría ser. Freud podría ir a aventurarse a decir algo. Claro, no, en ese sentido yo sí creo que sería una gran presidenta, pero no es el caso ahora. De eso vamos a hablar más adelante.
La conozco además desde hace muchos años. Conozco a Mercedes Arauz desde que era una brillante lideresa del Consejo Nacional de Competitividad y yo era parte del comité directivo junto con otros ministros. O sea, yo conozco de su trayectoria, no es una improvisada, es una mujer de Estado y que sabe tranquilamente mantener las cosas con cabeza fría cuando así se exige, ¿no? Permítame guardar el tema Arauz para el final, porque esa es la parte... Pero me había desviado hacia el sentido de que esas bajezas, esas menudencias de la política que estamos viendo ahora, sí, ¿no? O sea, saco al asesor más cercano, me meto con el presidente Kuczynski, ¿no? Una persona que tiene 81 años, que está con problemas de salud, que recibe la visita humanitaria de muchas personas, entre ellas yo. ¿Usted ha leído el documento? Sí, he leído inclusive la parte pertinente a las cosas que se estarían violando, ¿no? ¿Y qué opinión le merece? Que son infundadas por completo, de que no hubiera sucedido ese documento, no hubiera tenido partida de nacimiento, si es que Mercedes Arauz no habría renunciado. Para mí esa es una respuesta política a la actitud de Mercedes Arauz de negarse a ser parte de una bancada que lamentablemente se han convertido en sumisa a Palacio de Gobierno. O sea, usted de alguna manera suscribe lo que dijo Carlos Bruce el día de hoy declarando, diciendo que qué curioso que renuncian él, la señora Arauz y la doctora Choquehuanca. En todo caso 3 días coincido, después, ¿no? Más que suscribir, coincido plenamente porque es una cuestión que yo he venido señalando hace tiempo. Ahora, usted acaba de decir que el presidente es vengativo, que es mentiroso, que utiliza estos golpes bajos para bandearse en política. Si Bueno, yo le tú utilizas pidiese... términos más contundentes significando lo mismo. Yo trato de ser simplemente más diplomático, pero llego al fondo de lo que tú estás planteando. Yo sí creo que el presidente reacciona ante las personas que piensan distinto que él. Yo sí pienso que esa reacción muchas veces es menuda. Yo sí pienso que el presidente tiene un doble mensaje ante la población y también pienso que el presidente lamentablemente se está convirtiendo en un personaje que a donde va busca enfrentar al Parlamento contra la sociedad. Entonces, cuando un presidente reúne esos 4 elementos, que son elementos confrontacionales, es alguien que está nervioso, que está desesperado, que quiere cambiar la situación. Qué raro de que justo en la semana en la cual sale que los fundamentos económicos del país se están pulverizando por la actitud del gobierno y que el próximo año podríamos crecer 1.9 y este año 2.4, surgen elementos como los que estamos viendo. Qué raro que cuando una persona a la cual yo aprecio, pero que lamentablemente está comprometida en asuntos de Odebrecht, como César Villanueva, persona muy cercana y amigo personal del presidente, está enfrentando situaciones de recibo, ¿no? de dinero, que yo espero que él aclare, surge esta situación contra la vicepresidenta, ¿no? de desvío, o contra Pedro Pablo Kuczynski. Entonces... Ahora, permítame aquí interrumpir. ¿Eso supondría que la Fiscalía responde al presidente? Podría ser, o se quiere hacer querer por el presidente. Pero por otro lado, existen elementos, si ponemos todo esto como un rompecabezas, hay una línea de conducción, hay alguien que está haciendo una narrativa que lleva a diversas personas del gobierno a actuar en el mismo sentido. Por ejemplo, hace pocos días, la señora Montenegro, que fue anunciada para venir a este programa, pero lamentablemente parece que no ha querido venir, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ¿qué era lo que decía en relación a Pedro Lechea? Yo espero que lo que ha dicho el presidente del Congreso no venga de Santa Mónica. Y ahora tienes a un fiscal que pretende vender la idea que las visitas a Pedro Pablo Kuczynski significan una coordinación política, es decir, una instrucción. Con diversos actores, con distintos protagonistas, el hilo conductor es el mismo. Una persona en problemas con la justicia le da instrucción política a diversos actores. Entonces, que no me vengan a decir que lo que dice la señora Gloria Montenegro es inspiración de ella. Indiscutiblemente alguien le dice, habla eso. Y por otro lado tenemos a un fiscal que dice, que señala, que intriga con la figura de que las visitas al presidente de la República, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, están significando algún tipo de coordinación de Carlos Bruce o Mercedes Arauz, cosa absolutamente falta, pues me consta que tanto Carlos como Meche lo visitan por una cuestión estrictamente humanitaria como lo visito yo. Y aún más, jamás se ha hablado del tema político con Pedro Pablo. ¿Por qué? Porque sería desgastante para él. Es como hablar de la soga en la casa del ahorcado. Uno busca distraerlo, uno se preocupa por su enfermedad, uno busca pasarle un tiempo agradable dentro de las limitaciones que existen en una visita de ese tipo,
Y de ninguna manera vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con elementos políticos que le han causado tanto daño a una persona que es un caballero y que merece en estos momentos el mayor de respeto, sino estar en una situación como en la que estamos, de que probablemente un juez mañana decida de que se cambie su condición penitenciaria. Permítame regresar sobre lo que dijo con respecto a lo señalado por Gloria Montenegro. Usted dice que no es inspiración suya, que no es creación heroica, ni plagio ni copia, sino que viene de alguien. Así es. ¿De quién viene? Puede ser Max Aguiar, puede ser el entorno del presidente, puede ser una discusión entre ministros, no lo sé. Pero lo que sí me queda claro es de que existe una similitud entre lo que dice el fiscal, lo que dice ella y lo que dicen otros actores de gobierno. Esa referencia santamónica, absolutamente innecesaria, pues inclusive se está burlando de una penalidad, en este caso de otra mujer como Keiko Fujimori. Espero que las instrucciones no vengan de santamónica para referirse a una situación política que ha nacido en el ámbito de la mesa directiva del Congreso y que no tiene nada que ver con lo que está pasando con Keiko. Demuestra de que existe cierta actitud de querer relacionar la prisión o lo que podría significar un problema judicial de líderes políticos con la expresión política que pueden tener algunos parlamentarios. Entonces, señalar que Pedro Lechea habla porque se lo dicen en Santa Mónica me parece un exceso, en primer lugar, y por otro lado, una actitud de confrontación directa contra una persona que está padeciendo en estos momentos exigencias judiciales como Keiko Fujimori, que no se condicen en quien es ministra de la Mujer. Y por otro lado, que como reacción a lo que significó la renuncia de Mercedes Arauz y de Carlos Brus, se diga de que luego de la visita, no se insinúe, luego de la visita a Pedro Pablo Kuczynski toman esa decisión, me parece algo de un nivel tan enano en la política que para mí no tiene nombre, no tiene antecedente. Se ha llegado a un nivel de deterioro de la política por culpa del presidente, que no pierde oportunidad de pasearse por plazas y calles y enfrentar al Parlamento contra el Poder Ejecutivo a partir de sacar una serie de historietas que han generado un ambiente tóxico en el país, ¿no? Congresista, usted formó durante buena parte de la campaña parte de, digamos, el núcleo duro de quienes acompañaban a Pedro Pablo Kuczynski, y esto lo recuerdo porque yo lo entrevisté varias veces durante esa época. La señora Miriam Morales, que hoy empieza a aparecer como una figura todopoderosa en Palacio de Gobierno, ¿ya estaba al lado del señor Martín Vizcarra cuando él asume la jefatura de la campaña? No, nunca la he visto ahí. Y sí creo de que Miriam Morales es una persona que tiene bastantes cualidades profesionales y en el ámbito de la campaña nunca la he visto. Nunca la veo. Que hoy se le atribuye algún tipo de incidencia político-administrativa es otra cosa, es algo que ella tendrá que responder, pero en la campaña nunca la vi al lado de Martín. Correcto. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos para seguir conversando. Ustedes no se muevan, por favor. Vamos a hablar ahora sí de la crisis que podría desatarse, pero antes hay un tema que quería tocar con el congresista Cheput. ¿En qué momento empieza el presidente a entrar en trompo, a emanar estos nervios que hoy son patentes? Lo que hay es una hipótesis de trabajo de mi parte, ¿no? Yo creo que en primer lugar cuando él ve que alguien que ha sido muy cercano a él como César Villanueva tiene problemas con Odebrecht, no habría, desde mi punto de vista, ningún tipo de reparo en pensar que a él le podría llegar, porque él también ha sido gobernador, él ha sido constructor, él ha estado relacionado con CONIRSA, en momentos en los cuales Odebrecht ya a través de Martín Belaúnde o de otros personajes intermediarios tenían relaciones con los diversos gobiernos regionales. Entonces, si en un sistema, y esto por la ley de los grandes números, el 90% de los gobernadores tienen problemas con las empresas constructoras, ¿por qué no lo va a tener Moquegua? ¿Por qué va a ser la excepción a la regla? Más aún cuando el gobernador es constructor. Entonces, de repente, ahí hay un factor que lo está poniendo muy nervioso al presidente. Y el segundo, que es histórico, y que siempre conversó con Vitocho, que los presidentes de la República, por lo general, tienen a los vicepresidentes en una actitud de menor nivel, tanto en lo que se refiere a nivel profesional como político, para que no se conviertan en el perfecto sustituto. Y hoy se da la paradoja de que Mercedes Arauz tiene cualidades
profesionales, políticas, ¿no? Skills, capacidades mucho, desde mi punto de vista, que la podrían convertir en una gran presidenta, ¿no? En una persona que tiene experiencia internacional, ha sido funcionaria del BID, ha sido ministra de Economía, ministra de Comercio, manejó el TLC, ¿no? Fue primera ministra, ¿no? Primera ministra, congresista, entonces obviamente es el perfecto sustituto. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y por qué? Porque simplemente cuando sube Pedro Pablo Kuczynski, que ya tenía un nivel muy alto, no tenía ningún problema en poner a personas con cierta dimensión como primer y segundo vicepresidente, pero eso servía para Pedro Pablo. Pero en el caso de Martín Vizcarra, si él hubiera tenido que elegir su plancha, no habría elegido a alguien con tantas capacidades como Mercedes Arauz. Entonces se constituye en un problema de que se convierta en una persona que podría reemplazarlo y de repente con mejores capacidades para un momento como el actual, en que la economía es un desastre, la inseguridad está campeando, los feminicidios están a la luz del día y todos los días y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, usted que estuvo desde el comienzo en este proceso, Carlos Bruce señaló que se tomó la decisión de que Martín Vizcarra vaya de primer vicepresidente al último minuto. ¿Eso es así? Ahí yo tengo mis discrepancias con Carlos, que preferiría conversarlas con él porque han habido diversas conversaciones alrededor de eso. Pero sí coincido con Carlos en el sentido que había necesidad de ser mucho más plural en la plancha, ¿no? Por un lado, tener a una dama como Mercedes Arauz. ¿Pero siempre estuvo voceado? No, en un principio no. En un principio no era él el voceado, es una persona que efectivamente llega ya hacia momentos antes de la inscripción, hacia diciembre, pero siempre estuvo en el bolo. Mira, ser voceado es distinto a estar en el bolo. Ser voceado es ser casi fijo y estar en el bolo es estar en el abanico. ¿Y hubo la posibilidad de que Mercedes Arauz sea la primera vicepresidenta? Sí, claro. Ya, bajo esos términos quiero hacerle la siguiente pregunta. El señor Vicente Ceballos, ministro de Justicia, ya hoy señaló que el Congreso se está demorando, que la señora Rosa Bartra está ralentizando el proceso de adelanto de elecciones que propuso el presidente el 28 de julio. Y se ha soltado una cuestión de Estado posible. El tema está, como usted sabe, como congresista mejor que yo, que una cuestión de Estado con respecto a ese tema no es viable, porque es un tema de reforma constitucional y el artículo 206 lo impide. Y esa es causal de vacancia. Si es que el señor Vizcarra, por X o Y motivos, una renuncia, una vacancia o lo que venga, dejase el cargo, ¿usted cree que se deberían convocar elecciones inmediatamente o que la señora Mercedes Arauz debería asumir la presidencia del país? Lo mejor para el país es la sucesión constitucional, ¿no? Eso es lo mejor. Y lo ha defendido el propio Vizcarra, por eso no renunció. No olvidemos que yo pedía que renuncie Vizcarra y Mercedes Arauz cuando Pedro Pablo estaba en problemas y que dijo él, hay que seguir con el orden constitucional. Le hice la misma pregunta a Mercedes Arauz y educadamente guardó silencio. Pero yo sí lo puedo decir porque yo lo pedía públicamente y ahí están las hemerotecas y las videotecas, que renuncien los dos. ¿Y qué respondía él? Hay que seguir con el orden constitucional porque se eligió una plancha. Así que desde ese punto de vista, la sucesión constitucional en manos de Mercedes Arauz no está en cuestión. En lo que se refiere a Vicente Ceballos, es una persona a la cual yo le reconozco bastantes cualidades en términos políticos y jurídicas, y por eso no lo comprendo. Mira, yo podría aceptar eso en boca de un estudiante de Derecho, de un improvisado de la política, de una persona que no entiende su puesto de ministro, pero Vicente no lo es. Vicente es una persona capaz y por lo tanto se equivoca de plano en dos cosas. La primera, pensar que sus posiciones actuales no van a ser juzgadas en un futuro, como afrenta a la Constitución y soliviantando el orden público, y en segundo lugar, tergiversando, por no decir mintiendo, en relación a lo que es un asunto de fondo. Este es un tema constitucional y no se puede hacer cuestión de Estado sobre la base de la modificación de la Constitución. Entonces, si el señor Vicente Ceballos, que como te digo, yo le reconozco cualidades políticas y jurídicas, no se da cuenta del problemón en que se está metiendo, pues es su responsabilidad. Pues él no tiene ningún derecho, en aras de sacar adelante una política pública, de mentirle al país para generar un ánimo controversial. No tiene ningún derecho y es necesario salirle al frente. Me quedan un minuto, me quedan dos preguntas que son a la vena. Si usted mañana pudiese decidir quién ocupa Palacio de Gobierno entre Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, ¿a quién prefiere? Seguiría con Martín Vizcarra hasta el 2021 y le pediría en paralelo de que gobierne y que deje de enfrentar a los peruanos.
Dos, si tuviera que endilgarle un solo adjetivo al presidente Martín Vizcarra, ¿cuál sería? Influenciable. ¿Por quién? Por un entorno que no tiene ni idea del daño que le está haciendo al país. Hay diversos sectores, desde la economía, desde el empresariado, desde las agencias internacionales, desde la política, que nos hemos dado cuenta de que esta es una tormenta virtual, ¿no? De una confrontación verbal. Pero si le quitamos esa confrontación al país, el país está en graves problemas en materia de gestión gubernamental y eso es responsabilidad del Ejecutivo. Y sin nombres, porque eso sería una infidencia, ¿ustedes ya tienen ubicados quiénes son esas personas que influyen en el presidente? Hay un par que yo tengo plenamente ubicado y que obviamente no lo voy a decir por el momento y no son de los que se están mencionando, ¿eh? Y lo digo si quieres con nombre y apellido, no es Miriam Morales. Miriam Morales es una persona a la cual yo aprecio y yo creo de que cumple un adecuado rol como soporte del presidente. Hay un entorno político vinculado a la izquierda que está intoxicando la mente del presidente y lo está llevando a esta serie de exabruptos, ante lo cual lo único que yo diría es, presidente, cálmense, coordine con el Parlamento, establezcamos una agenda política y pensemos en el 2021 y no destruyamos lo que se logró en el 2000 desde una sucesión constitucional que era admirable en América Latina. Correcto. Muchas gracias, congresista, por venir. Gracias ha sido a ti, claro en sus opiniones y espero que regrese con la misma frecuencia de siempre para analizar la coyuntura Muchas política. gracias, Mijael. Señores, con ustedes es hasta mañana, son ya las 12 de la noche. Descansen y los espero mañana a las 11 en punto. Chau.